En este programa de hoy tenemos la suerte, la alegría, el honor, el placer de tener con nosotros a Silvia Molloy y a Tamara Kamensain, a quien voy a pedir que les den un aplauso ya. Porque son dos personas muy queridas dentro de este programa, de esta comunidad y además, por supuesto, de la maravilla de lo que escriben cada una. Y es interesante pensar que vamos a tener a Silvia y a Tamara en una serie de poesía juntas y en un evento que se llama Entre Géneros, cruces de poesía, ensayo y narrativa. Entonces, casi estaría diciendo con que la serie de poesía ya no tiene sentido. Serie de narrativa no tendría sentido, la tendría que llamar de otra manera porque ahora los géneros están tan diversificados, digamos, y tanto Silvia como Tamara vienen trabajando de esa forma limítrofe hace tiempo y bueno, creo que coagula de alguna manera un espíritu de la escritura de este momento que tiende hacia lo híbrido, hacia lo entre. La primera vez que vi a Silvia Molloy en persona fue en 2011, en Argentina, gracias a Julio Schwartzman y Adriana Mante. Bajo su cátedra de literatura argentina de la Universidad de Buenos Aires, la cual yo cursaba en ese momento, invitaron a Silvia a dar una charla sobre las causeries de Mansilla. Su presencia era obviamente motivo de revuelo en la conocida Poan. Pues para que se den una idea, la invitación se extendió a todos los estudiantes de la facultad. Era un honor para todos los que estudiamos allí poder tener una clase con una de las autoras más leídas durante la carrera de letras. Ese día, Silvia Molloy dio una clase ejemplar. Al salón no le cabía ni una sola persona más y en 2 horas nos compartió una parte de su conocimiento sobre la literatura argentina del siglo XIX. Hay tantos lugares desde donde abordar a Silvia Molloy que no me alcanza el tiempo ni las páginas para hacer un recorrido por su trayectoria y vida. Sin embargo, hay algunos puntos que me parecen fundamentales a la hora de pensar en su nombre. Su lugar como representante de la crítica de género, las preguntas que le surgen constantemente sobre la identidad y el lenguaje, su trabajo sobre la escritura del yo, o el cruce en ella misma de su rol como escritora y crítica. Pero sobre todo, quiero destacar un lugar que ha atravesado prácticamente toda la obra de la autora y que es el que a mí más me interesa: su obsesión por los mecanismos de la memoria. Acerca de esta obsesión, Silvia cuenta en una entrevista: una de las razones por las cuales me interesa, refiriéndose a la memoria, es que la uso mucho en mi ficción. Me cuesta inventar, y entonces, en lugar de hacer el esfuerzo de inventar, la memoria es como quien revisa en los cajones del pasado para ver qué encontrás ahí, qué puedes usar como comienzo de la ficción. En la obra de Silvia hay una constante pregunta sobre cómo algunas cosas se olvidan y cómo otras persisten en forma de imágenes grabadas en detalle. La aparición de este detalle, algo que se ve, un gesto, una prenda, un olor, un sabor, como en Proust, admirado por Molloy, es la vía de acceso para indicar un acontecimiento mayor como la infancia, la adolescencia, un amor o una amistad. Este recuerdo detallista es además tramposo, porque justamente para ella es el olvido el que posibilita el recuerdo. Sobre esta poética del olvido es imposible no mencionar la publicación de sus novelas En breve cárcel, 1981, y El común olvido, 2002, y sus textos más fragmentarios, Varia imaginación, 2002, y Desarticulaciones, 2012. ¿Desde qué lugar viene la voz de Molloy al momento de su escritura? Al respecto, la escritora argentina Verónica Yatá dice: se podría decir que en Molloy la escritura nace justamente de los lugares intermedios. La escritura de la protagonista de En breve cárcel
Se origina a partir de una espera, ni estando con Renata, ni teniéndola. Y para trazar un arco completo, en su último libro, Vivir entre lenguas, Molly se ocupa específicamente de lo que implica para ella ser trilingüe, lo que implica la posibilidad y la obligación que a veces se traduce en cansancio de elegir en cada momento en qué lengua escribir ficción, en qué lengua escribir crítica y en qué lengua hablar. La primera vez que vi a Silvia Molloy en Nueva York fue justamente hace un año, cuando nos acompañó en uno de estos eventos de la maestría que ella misma fundó hace 10 años. Me acerqué tímidamente con alguna excusa y terminamos hablando de lo contenta que estaba con Eterna Cadencia, la editorial argentina que publica sus libros y que publicó justamente su más reciente novela, Viajar entre lenguas, 2016. Espero eso no haya cambiado. Es para mí así un honor poder presentar un ícono de la literatura y la crítica latinoamericana, Silvia Molloy. Tamara Kamensain, poeta y ensayista. Ha publicado más de una decena de títulos, entre ellos Historias de amor, La boca del testimonio, La novela de la poesía, El libro de los divanes y Una intimidad inofensiva, Los que escriben con lo que hay. Sus ensayos sobre poesía argentina y latinoamericana se estudian en universidades por todo este continente hispanohablante y también aquí en los Estados Unidos. Sus libros de poesía han sido traducidos a varias lenguas. Desde sus inicios, a su poesía se le consideró neobarroca por elibir, por decir menos que sus contemporáneos, pero según sus palabras pertenece más a lo propiamente neoborroso, donde se borran las dualidades entre forma y contenido. En la obra de Tamara Kamensain los límites se diluyen. Justamente estamos en una cita para hablar del diálogo entre géneros, del cruce entre la poesía y el ensayo, con una autora que ha nombrado a su obra poética reunida La novela de la poesía, editada en 2012 por Adriana Hidalgo. Ante el título uno se pregunta, ¿es el libro de los libros? ¿Se trata de una novela autobiográfica sobre la familia o el judaísmo? Para Tamara Kamensain, la poesía se erige en lo subjetivo. No arma ficciones porque no tiene personajes. Las personas que están relacionadas al jurídico son prolongaciones. Su obra constata que la poesía de hoy se interesa por la expansión, mientras que el narrador por lo fragmentario. Es un cruce de extensiones, entonces préstamos, que exponen esta como una escritura del presente. En el libro de los divanes también trabaja, esta es 2015, también de Adriana Hidalgo, la editorial, trabaja la extensión discursiva conversa con la novela y el ensayo e incluso teje con la madeja del psicoanálisis. Este trote entre la poesía y el ensayo tiene una existencia particular en un texto llamado Epílogo íntimo, donde debate sobre su propia obra como en un decir, escribo para luego pensarlo, en diálogo con la obra de Silvia Molloy. Un estudio sobre la generación anterior y la generación del presente para entender la ruptura y un gesto de hacer una especie de genealogía de su propio enjambre. Este epílogo íntimo es parte del libro Una intimidad inofensiva de Eterna Cadencia y versa sobre las escrituras del post-yo. Después del yo no es el yo del romanticismo, sino que es ese yo y su alrededor. Y a mí me hace pensar en la línea de Hölderlin que dice, ven hacia lo abierto, amigo. Tenemos con nosotros una poeta cuya obra trasciende el cruce entre géneros, asimila la escritura desde la amplitud, donde los límites se diluyen y se impone la pulsión creativa de la búsqueda desde el lenguaje y hacia el lenguaje. El tema es un pretexto, dice ella. Es el enamoramiento del verso que a veces sueña con la narrativa, pero también extremar que este lenguaje toque lo real. Tamara Kamensain ha recibido el reconocimiento honorífico que otorga la Casa de las Américas, el premio que se llama Lezama Lima, a la trayectoria, así como la medalla Pablo Neruda del Gobierno de Chile. Ha sido finalista del premio de ensayo de anagrama con el libro El texto silencioso. Obtuvo la beca
No me acordaba. Soy tu propia. Sí. Obtuvo la beca Guggenheim en poesía y mereció el premio Konex como poeta de 2 quinquenios diferentes, o sea, podríamos llamarla la poeta de la década. Ella es uno de los máximos referentes de la literatura argentina contemporánea, gran influencia de las nuevas generaciones de poetas, es decir, es una poeta monumental. Repito la línea de Blake, ahora que me parece, y la voy a decir en lengua materna: la cisterna contiene, la fuente se rebasa, un pensamiento colma la inmensidad. Algunos se preguntan cuándo escribirá una novela la poeta Tamara Kamensain, autora de la novela de la poesía. Yo, mientras la abrazo con esta bienvenida junto a ustedes, espero que, aunque no suceda aún, esa novela siga. Gracias. Bueno, buenas noches, me encanta estar acá, es muy lindo este lugar, ya estuve otras veces y siempre me gusta mucho venir. Muchas gracias, Lila, por la invitación. Ni hablar de estar con Silvia, bueno, ya lo tomamos como algo que ya conocemos, muy familiar. Me había olvidado, y mil gracias, Natalia. Bueno, lo de esto del finalista de Anagrama voy a protestar porque no me lo dieron. Ahora voy a pero bueno, no, y tampoco, también me había olvidado que escribí ese texto de nosotras dos juntas, así que bueno, hoy seguimos. Vamos a ir a hacer crecer ese texto. Y por ahí les doy una novela, no sé. Lo que es seguro es que no voy a leer poesía hoy y me encanta venir a un ciclo de poesía para no leer poesía. Me encanta, me parece como algo estimulante. Y lo que voy a leer, no sé qué es, ustedes dirán, pero bueno, es algo en lo que me he metido, quién sabe por qué, pero llegué a eso. Bueno, está. Quería que me proyectaran algo. Ahí está. Bueno, se ve, ¿no? Sí. Y que se vea bueno, lo de arriba. Bueno, empiezo. Tamar. Un tiempo después de nuestra separación, él, que solo escribía en prosa, me escribió un poema. No me lo dio en mano, sino que deslizó debajo de la puerta de mi casa, la casa en la que habíamos vivido juntos con nuestros hijos durante más de 20 años, una hoja blanca tamaño A4 de las que solía deslizar por el carro de su Olivetti Lettera. Es así como el breve texto, casi un haiku de 5 versos, destella escrito a máquina en el medio de la hoja, mientras arriba, a mano y con virome negra, una notita dice: Tamara, emerjo de un sueño con la máxima cantidad de anagramas y combinaciones de tu nombre. ¿Tanta cantidad de bolsones semánticos pueden esconder 5 letras? Bueno, acá transcribo el poema, pero ya lo tienen ahí, pero igual lo voy a decir de nuevo. Tamar, amar tamarat, arma trama, ama, aramar, atarrama, mata rata, mata tara. Ramat 2/7/2000. Intuyo que develar algo de lo que esconde eso que él llamó bolsones semánticos es lo que me impulsa ahora. Es lo que me impulsa ahora a escribir en prosa. Es decir, sé poco y nada del oficio de narrar, pero veo que tampoco en verso podría yo hacer entendible lo que él, deponiendo sus naturales condiciones de narrador, versificó para mí con el fin de entregarme toda una historia común condensada en una combinatoria de letras. Sacándole, por ejemplo, una letra a Tamara, el nombre con el que todos me llaman desde que nací, incluso él, como se puede ver en la nota manuscrita, mis padres pudieron anotarme en el registro civil.
La ley por entonces no permitía poner nombres que no figuraban en la Biblia o en el santoral, y así fue como el bíblico Tamar quedó archivado en mi documento de identidad y reapareció muchos años después en el sueño y en el poema de mi ex marido. Marta Marat. Tuvieron que pasar más de 15 años desde aquel día en que encontré el mensaje debajo de la puerta de mi casa para que me diera cuenta de que era posible llegar a leerlo en clave amorosa. Resulta paradójico porque justamente por ese entonces yo venía leyendo con entusiasmo lo que Julia Kristeva dice acerca del secreto que pesa sobre el nombre de la dama en la retórica cortesana de los trovadores herméticos. Para ella, ahí está el germen de la poesía de amor no religiosa. Sin embargo, y esto es para pensarlo, muchas veces nuestras pasiones teóricas no coinciden con nuestros momentos vitales, aunque sin ninguna duda los anticipan. Y así fue como el poema Tamar, si es que realmente atesoraba alguna clave destinada a mí, Tamara, había fallado en su cometido. Porque al poco tiempo de separarnos y después de no haber intercambiado más palabras que las estrictamente necesarias y burocráticas, yo esperaba de mi ex marido algún mensaje contundente del tipo te extraño, volvamos, estoy dispuesto a cambiar, etcétera, etcétera. Es decir, esperaba que me lanzara algún dardo en una lengua efectiva, o mejor dicho, afectiva, como esa que Philip Roth dice que usaba su padre, una lengua apoética, expresiva y a bocajarro, con todas sus fragantes limitaciones y toda su fuerza perdurable. Esa hubiera sido para mí en aquel momento una verdadera prueba de amor. Me encontré, en cambio, con un poema en clave cuyos bolsones semánticos en esa situación de emergencia vital no quise ni pude detenerme a descifrar. Además, hay que tomar en cuenta que la dedicatoria no me pertenecía. Nunca me hubiera dado vuelta ante un llamado a la tal Marta Marat. En este caso, para mí, la práctica del anagrama y su posible resolución oral, por ejemplo, que repetir muchas veces Marta Marat fuera el trabalenguas de Tamara, no me destrababa el intríngulis de la separación. Así fue como, sintiéndome expulsada del poema, enojada o mejor, decepcionada, tiré la hoja A4 en el fondo de un cajón y me olvidé hasta que reapareció por casualidad en medio de un montón de fotos y papeles viejos hace unos pocos días. Hacía rato que el hechizo lenguajero que nos había mantenido unidos se venía resquebrajando. Dos escritores que durante 25 años se habían amado bajo la invocación de la literatura, con todos los distintos sentidos que esa palabra fue tomando a lo largo de 2 décadas, empezaban a protagonizar, casi sin darse cuenta, una crisis que los terminaría separando. El interlocutor de siempre, aquel cómplice incondicional que militaba codo a codo en las filas de lo que nosotros en la década del 70 dábamos en llamar bajo esa misma complicidad la escritura, ya empezaba incluso a dejar de entender lo que el otro le quería decir cuando aludía a ese término. Yo, por ejemplo, me sentía en ese momento completamente Tamara, es decir, una mujer separada que no podía detenerse a leer entre líneas los avatares de aquella neonata que terminó llamada Tamar por el préstamo que sus padres tomaron a cuenta de otras escrituras. Mientras mi ex, empeñado en mantenerse protegido bajo el velo de la ficción, fugaz y disfrazado, como decía Sarduy, decía emerger de un sueño que a mí me sonaba más literario que real. ¿Es que acaso podía yo inferir que él había soñado conmigo? Quiero decir, con Tamara. De hecho, la nota manuscrita no dice nada parecido a soñé con vos, declaración que hubiese bastado para dar rienda suelta a una lectura romántica.
Emerjo de un sueño con la máxima cantidad de bolsones semánticos y combinaciones de tu nombre, no parecía aludir al contenido manifiesto de ese sueño, sino a una especie de elaboración posterior que precipitó al soñante de cabeza hacia un ejercicio literario. El hecho es que el poema resultante, que encima, tentado por sus inclinaciones de novelista, mi ex le dedicaba a un personaje de ficción, no me permitió a mí ninguna ensoñación. Es decir, no consideré la posibilidad de que él hubiera querido, a través de este mensaje velado, rearmar la trama amorosa de nuestra relación, a pesar de que el primer verso parece ser claro cuando dice arma, trama, ama. Pero en ese momento a mí no me resultó para nada claro. En la concepción misma del término escritura que nos había unido como pareja militante del formalismo duro y puro, estaba implícito que escribir no es lo mismo que comunicar, y de hecho hoy algo de esa convicción todavía me resuena, aunque ya no a la manera programática que nos hacía alucinar, con un mundo de la escritura un poco esquizofrénico, capaz de funcionar al margen de lo comunicable. Sí suscribo, por ejemplo, a ese pensamiento de Goethe cuando dice que su poesía no contiene ni una pizca que no haya sido vivida, pero tampoco ninguna tal y como se vivió. Sin embargo, nada de lo que había vivido con mi ex marido durante los 25 años de relación me resonaba en aquel momento en Tamar. Ahora, en cambio, ya libre de las urgencias de aquellos tiempos, con la falsa bonomía de quien se sienta a escribir sus memorias como si la vida fuera algo narrable, me parece que la teoría de Kristeva acerca del secreto de amor que pesa sobre el nombre de la dama coincide palmo a palmo con el secreto de Tamara. La loca pretensión de que el poema Tamar le diga algo que le permita recuperar de algún modo al hombre que alguna vez amó. Pero en aquel entonces lo que yo quería era a ese hombre de nuevo conmigo. Quería aquel marido real y despierto que en vez de atar una rama con la letra de mi nombre, me había enamorado empuñando una escoba y matando en serio, en la escena de la vida real, a una rata. Ahora voy a pasar el cuento de cómo mató la rata, porque no hay mucho tiempo. Ahí paso a otra, porque los capitulitos van teniendo, como se habrán dado cuenta, van tomando cosas de los versos y se repiten, porque si no sería muy cortito y quiero que no sea tan corto el texto. Bueno, ama. En su libro Stag Sleep, la poeta Sharon Owls relata en verso su divorcio. Cuando los críticos le preguntan por qué lo escribió recién 15 años después del hecho, ella contesta que fue para no incomodar a sus hijos cuando todavía eran chicos. Nadie elige tener una madre que escribe poesía autobiográfica referida a la familia, dice Owls, al mismo tiempo que se sorprende de que algunos lectores del libro le cuestionen que la figura del marido, que la abandonó por otra mujer, aparece muy edulcorada, cuando en realidad debería haber sido juzgada severamente por ella. Lo cierto es que Owls parece ser la única escritora en su familia. El marido era médico, con lo cual ella se presenta ante el mundo como la dueña de sus palabras, como esa omnisciente que puede calibrar bajo qué semblante hará aparecer al padre de sus hijos. Mi caso es diferente porque no soy la única escritora en la familia. Mi hijo Mauro ya escribió un testimonio sobre su padre, donde se explaya acerca de las dificultades que éste tuvo en sus últimos años de vida, justamente esos años en los que me deslizó la hoja 4 por debajo de la puerta. Y mi hija Malena, con sus originales elecciones de vida que difieren de la tendencia literaria, entre comillas, de la familia, me abrió a otros modos de acceder a esa figura paterna, de la que yo poco y nada puedo decir,
si no es atravesada por la visión de mis dos hijos. Me explico. Yo por ellos no puedo escribir aquí lo que quiera, y en este caso me parezco a Bowles, pero por el lado contrario, no porque mis hijos se pudieran enterar, sino porque ya saben y me enseñan. Pero también y sobre todo no puedo despacharme con lo que se me ocurra, porque las propias palabras de mi ex marido me ponen un límite, que es como decir que le ponen título a cada uno de estos fragmentos. Por eso a cada rato tengo que detenerme. Es que no sé cómo, en qué tono, con qué recursos y para llegar a qué conclusiones tengo que escribir esto. Para peor, sí sé que me estoy aventurando a dar un paso de prosa, con el riesgo de perder el hilo narrativo a cada momento. Ted Hughes escribió Birthday Letters, libro dedicado a los dos hijos que tuvo con Sylvia Plath, en verso. Y no solo eso, sino que usó la segunda persona del singular, transformando todo el libro en un diálogo amoroso con un tú femenino que no se nombra. Sin embargo, todos los referentes, tanto biográficos como literarios, nos conducen a Sylvia Plath. Tanto es así que muchos poemas del libro coinciden en el título con poemas de ella. En el poema Tamar, en cambio, el sujeto está elidido y como en un acertijo presenta varios atajos para intentar encontrarlo. La primera opción, para mí la más improbable, es que el poema aluda en modo indicativo a una tercera persona del singular. Así se nos informaría que alguien, que no sabemos quién es, arma una trama, ama, ara el mar, ata una rama, con esa rama mata una rata y de paso mata una tara. La segunda opción sería que el poema en realidad estuviera escrito en modo imperativo. Los signos de admiración en ara-mar son para mí un indicio. Y que remitiera a una segunda del singular, un tú que debería hacerse cargo de todas las acciones que pide el poema. El problema es quién es ese tú. El yo del hablante, en este caso mi ex, que se ordena a sí mismo actuar, o es a mí, o a Tamar, o por qué no, a Marta Marat, a quienes se nos exige que actuemos, o dando un paso más todavía, si leemos ama, que está escrito con mayúscula como un sustantivo propio, tal vez el hablante le está pidiendo todo esto a una tal ama. ¿Seré yo la que fue su esposa? ¿Será Tamar, ama y señora del poema? Esta complicación lingüística que solo sirve para generar tedio y confusión me hace pensar que yo debería escribir mi propio Tamar, pero en este caso dirigiéndome directamente a él por su nombre. Voy a probar a hacerlo poniéndole de título Tamara, ese nombre con el que todos me llaman, incluso él, como se ve en la nota preliminar, y que también es el nombre con el que firmo lo que escribo. A ver qué sale. Y lo leo lo que sale, que es un poema. Tamara. Cuando nos conocimos yo no tenía teléfono. Vos me diste tu número y no me quedó otra que tomar la iniciativa de llamarte. Hola Héctor, te dije, soy Tamara. Ah, qué genial, me contestaste medio sorprendido, porque yo había dejado pasar ese tiempo prudencial que sirve para calentar las esperas. 25 años después, como si yo siguiera sin teléfono, caminaste hasta la puerta de tu ex casa y me deslizaste un mensaje inesperado que esperó otros 15 años para que ahora yo me decida a dejarme llamar Tamar. ¿A dejarme amar? Al final de su vida, Osvaldo Lamborghini se decidió por fin a escribir con rima. Él que había dicho que toda rima ofende, él que había insistido con el verso odio la rima, odio los juegos de palabras, escribió exiliado en Barcelona, rimar tristemente porque no hay otro modo. Los anagramas de mi ex marido,
Ah, bueno. Desapareció la hoja. Ah, bueno, acá hay una confabulación. Son 3 versos nada más, pero... A ver. ¿Qué número de hojas? Perdón, ¿eh? Yo tengo 15. Ah, ¿lo tenés? La 16, a ver. Qué desastre. Acá. ¿Sí? Acá yo la encontré también. Y bueno, es parte del show. Está previsto. Los anagramas de mi ex marido, me doy cuenta recién ahora, son en realidad rimas tristes, palabras que se van atando unas sobre el final de las otras, para decir por fin en verso algo que vuelva a juntarnos a mí, a ti, a él, a ella, en un nosotros tardío. Mejor repito yo ahora, con, sin voz, esta prosa cortada de Osvaldo Lamborghini, la rima de lo más sencillo, el cariño. Bueno, yo voy a leer de un libro que acaba de salir y que se llama Citas de Lectura. El libro es parte de una colección donde pidieron a una serie de escritores en Argentina que escribieron sobre libros, más precisamente sobre los libros que recordaban, los libros que de alguna manera los habían marcado. Bueno, a mí me pidieron y voy a leer parte de estas citas, de estos encuentros con libros. Un posible comienzo. Me gustaría creer que el primer libro que leí de chica fue en español, pero pienso, casi sé, que no fue así. Ignoro la razón de este deseo. ¿Acaso yo entonces intuía que escribiría principalmente en esa lengua y ahora, retrospectivamente, busco un punto de partida, algo que sirva para anclarme? Aunque pensándolo bien lo dudo. De haber sido en español, pienso que me quedaría algo de esa primera lectura, algún placer, algún miedo que la cimentara. Pero no me queda nada, salvo el deseo de inventar una premonición o más sencillamente de marcar un comienzo. Pero tampoco puedo decir que el primer libro que leí de chica no fue en español, ni que era con toda certeza en inglés. En todo caso, prefiero pensar que ya entonces se daba a mí un vaivén de lectura, un estar entre lenguas que es mi vida misma. Este libro recuerda encuentros con libros que por alguna razón profunda o frívola me acompañan hasta el día de hoy. Al anotar esos recuerdos los evoco, posiblemente los amplíe, acaso los invente. Reunidos constituyen mi tránsito, es decir, mi vida, a través de la lectura o a través de la escritura, porque no hay diferencia. El libro como artículo de viaje. De chica mis padres solían salir de paseo los sábados a los alrededores de la ciudad, lo que por entonces era todavía casi campo. Escobar, por ejemplo, o Pilar. Mi madre llevaba un calentador y una pavita para hacer el té. Mi padre compraba unos sándwiches de miga en la confitería de la avenida Maipú y yo preparaba una valijita con los libros que pensaba leer en el picnic mientras mis padres hablaban o se peleaban o se quedaban mudos mirando los eucaliptos a la vera del camino. Yo sabía que eran demasiados libros y así me lo hacía ver mi padre. Mirando a tu hermana, que solo trajo el Williken, pero no lograba convencerme de que con un libro bastaba. Yo pensaba que a lo mejor se descomponía el auto, que teníamos que pasar la noche afuera y corría el peligro de quedarme sin lectura. El miedo de quedarme sin libro que leer me sigue rondando. Cuando emprendo un viaje en avión siempre lo hago munida de excesivo material de lectura. Y aún así, invariablemente,
entro en alguna librería del aeropuerto mientras espero el vuelo y compro 1 o 2 libros más que luego, la mayoría de las veces, no leo, pero no importa. Me siento acompañada y siempre es bueno tener lectura además por si hay demoras. Encuentros clandestinos. De adolescente el placer de la lectura se me daba sobre todo en inglés. La lectura en castellano era más bien un deber. Estaba reservada al colegio, a los libros de texto, a algún clásico tedioso, por ejemplo, Marianela de Pérez Galdós. El placer vino más tarde y tuvo mucho más que ver con el secreto. Me sentaba junto a la mesa de noche de mi madre cuando ella no estaba en el dormitorio y leía fragmentos de los libros que guardaba allí, novelones extranjeros, vueltos bestsellers argentinos de Vicky Baum o de Pearl Buck, traducidos al castellano para un público lector en su mayoría femenino. Curiosamente, o tal vez no, eran lecturas fuertemente marcadas por lo sexual. O, más precisamente, yo me encargaba de encontrar los pasajes donde el sexo ocupaba un lugar privilegiado. Así, una violación en Juan Verder a mi valle de Richard Llewellyn o un capítulo de una novela de Pearl Buck, cuyo nombre no recuerdo, donde invasores japoneses atrapaban a un muchacho chino and used him as a woman. O, mi preferido, el episodio de la filiata en la piel de Curcio Malaparte. Noto al pasar que en 2 de estos episodios no se trata solo de sexo, sino de violencia y, llamativamente, de homosexualidad. Cuando mi madre se enteró de estas lecturas clandestinas, se enojó y los libros desaparecieron de su mesa de noche, pero no de mi imaginación. Los libros que leía mi padre me interesaban menos, eran por lo general libros de viaje escritos por hombres de acción y de alguna manera mantenían vivo el espíritu colonial británico. Su libro preferido era The Blue Nile de Alan Moorhead. Yo prefería espiar en la biblioteca materna, era más peligroso, por ende, más placentero. Mi entrada en la literatura inglesa propiamente dicha se dio en el colegio inglés al que concurrí de chica. Allí leímos, no diré, como decía Sarmiento, todo Walter Scott, pero sí buena parte de su obra, como también la de Dickens. Esa vastedad de lectura debía su eficacia a un sistema practicado por la entonces directora del colegio, una inglesa eminentemente práctica que nos leía en voz alta mientras nosotros seguíamos su lectura en nuestros respectivos ejemplares. De pronto clamaba, "Now, skip to page 20", o 42 o 54, a donde quería llevarnos. Y así procedíamos, salteándonos las partes menos interesantes. En ningún momento pensé que las secciones omitidas podrían contener algún episodio no apto para nuestra edad. La lectura de los textos ingleses del siglo XIX no implicaba riesgo, pero sí podía llevar a las chicas que éramos, y esto bien lo sabía la directora, a un profundo aburrimiento. Volviendo a Sarmiento, pienso que así debía leer, o hacer que leía, como dicen Recuerdos de Provincia, todo Walter Scott, con alguna directora de colegio imaginaria que le indicaba las partes aburridas que debía saltear para poder terminar el libro. Lectura y amor. El amor por los libros, el amor a través de los libros, se dio en francés, mi tercera lengua. De adolescente descubrí los Petits Classiques Larousse, con sus tapas violáceas que simulaban cortinados de teatro, y leí las tragedias de Racine. No fue descubrimiento mío, aclaro. Esta pasión literaria fue mediada por otra, la que yo sentía por la profesora de francés, que me hizo entrar de veras en literatura y de quien yo, sin saberlo del todo entonces, estaba perdidamente enamorada. Imitaba impúdicamente sus gustos literarios. Así, a Corneille prefería Racine, a Balzac prefería Flaubert, a Gide prefería Proust, o decía que lo prefería para darle el gusto a Madame. Me acostumbré a la referencia literaria y si me hubieran preguntado quién era el gran poeta del siglo XIX, posiblemente hubiera dicho sin pudor
Victor Hugo, hélas, citando a André Gide. Pero pensándolo bien, ¿quién me lo iba a preguntar? A mí, chiquilina de 15 años. En mi casa había uno que otro libro en francés, ya restos de alguna biblioteca familiar por parte de madre, ya libros pertenecientes a mi padre, que había aprendido el idioma en el colegio. Ocuparían en total un estante de la pequeña biblioteca que tenían en el dormitorio. Allí descubrí un libro de poemas de Paul Géraldy, mediocre escritor francés de fines del XIX, famoso por sus poemas de amor. Toi et moi era el título de ese libro, de llamativas tapas de cuero y madera, y al abrirlo vi que estaba dedicado por mi padre a mi madre y fechado poco antes de que se casaran. Era de algún modo el libro que celebraba el comienzo de su amor y constituyó para mí otra lectura clandestina, algo incómoda porque revelaba no lo que se decían los personajes de Pearl Buck, sino mis propios padres, a quienes imaginaba comunicándose a través de estos poemas en una penumbra que me excluía. Baisse un peu l'abat-jour, veux-tu, nous serons mieux. C'est dans l'ombre que les cœurs causent. ¿Lo leerían en voz alta? ¿Lo susurrarían para que mi hermana y yo no los oyéramos? En todo caso, sería mi padre quien se lo leería a mi madre, ya que él, hijo de británicos, hablaba con soltura un francés rudimentario, mientras que mi madre, hija de franceses, no hablaba ni una palabra, aunque entendía todo. Suerte de escena primaria me conmueve hasta el día de hoy, tanto o más que una escena puramente sexual. Degustación por la letra. Desde chica, y aun cuando fuera, como solía decir, mañera para comer, me gustaba leer libros de cocina. Me divertía imaginar las mezclas, los cambios de color, las texturas, las transformaciones a través del calor y el frío. ¿Acaso fue en parte por eso que años más tarde ingresé en la carrera de química? Sobre todo me divertían esas variaciones cuando se trataba de ingredientes de cuya existencia solo sabía por los libros, porque se comían rara vez en mi casa. Hinojo, por ejemplo, o salsifí, o nabo. Degustaba estas cosas en la letra impresa, no en mi plato de comida, donde un nabo no hubiera sido legumbre prometedora, sino simplemente un nabo. Desprovistas de toda realidad, los ingredientes aparecían en los libros de cocina nimbados por un aura atractiva y algo louche. Recuerdo que el primer libro que hojeé de chica fue un recetario del frigorífico La Negra de Buenos Aires. Libro de tapas oscuras que ostentaba una mujer negra de perfil en la portada, caricatural hasta lo ofensivo, con un pañuelo rojo con pintas blancas que le sujetaban el pelo enmotado, labios gruesos y rojos y los dientes relumbrantes. Mi lectura era, mirándolo bien, un acto levemente transgresivo. Mi padre era gerente de otro frigorífico, rival de La Negra, que se llamaba, sin mucha imaginación, La Blanca. Pero La Blanca no publicaba recetario y La Negra sí. El libro reunía algunas recetas con nombres franceses que yo ya había oído en mi casa, producto sin duda de la cocina de mi abuela materna. Así, esas carnes a la Villeroy o a la Crapaudine. Pero también ofrecía recetas algo macabras, como esos pajaritos que debían estar bien limpios antes de pasar a reforzar un plato de polenta, o esos caracoles que durante 3 días había que mantener, y cito, vivos en un cajoncito de afrecho y el cajón tapado con alambre para que no se escapen. Y luego había que echarlos, y cito de nuevo, vivos en una cazuela y se ponen a cocer. Los diminutivos, pajarito y cajoncito, última morada, este último de los gasterópodos antes de ser ingeridos, me parecían particularmente patéticos. Mi gusto por los libros de cocina, mis lecturas de recetas, a menudo mientras almuerzo algún sándwich anodino,
Recetas que nunca pondré en práctica continúan hasta hoy. De vez en cuando doy un paseo por las ajadas páginas de un muy frecuentado Escoffier, aunque no recuerdo haber intentado reproducir ninguna de sus complicadas recetas, y me divierto con alguna observación imperiosa. Así, al final de la receta de cómo hervir chauchas, uso deliberadamente el argentinismo, la nota al pie misteriosa y tajante: evitar a todo precio añadir perejil a las chauchas con manteca. Recuerdo que una vez le pregunté a una amiga francesa el porqué de la interdicción. Me contestó que no sabía, pero, acaso por orgullo nacional, enseguida agregó que, pensándolo bien, le parecía tout à fait juste. Vocación. Hacia el final de mis estudios secundarios llegó el momento de decidir qué carrera iba a seguir. Estaba convencida de que quería estudiar medicina. La fantasía se había vuelto vocación después de un experimento en clase de zoología en la que me había tocado disecar una ranita muy linda, muy verde. El hecho de que después de dicha operación no supe qué hacer con la ranita, cuyo corazón seguía latiendo, y que terminé pinchándoselo con el bisturí para que se muriera de una vez, no pareció impresionarme adversamente, porque yo iba a ser cirujana. Pero también me tentaba la arquitectura o alguna carrera de diseño. Las opciones no podían ser más distintas y a mi madre ninguna le pareció buena. Desechó las dos últimas con gesto desdeñoso. Te gustará dibujar, pero tus dibujos son bastante mamarrachientos. En cuanto a la primera, le pareció más respetable, pero igualmente desechable por otras razones. No podés ocuparte de un marido e hijos y a la vez ser cirujana. Mejor estudiar química y te buscas un trabajo de mediodía. Mi paso por la Facultad de Ciencias Exactas fue breve. El primer mes dejé caer una gota de bromo de una probeta sobre el dorso de la mano derecha que me dejó una cicatriz que aún tengo. En el tercer mes, 2 días después de un parcial, me llamó el jefe de trabajos prácticos a su oficina. Se sacó la mejor nota, Molloy, pero usted no está contenta aquí, me dijo. Además, lo veo siempre con un libro a cuestas. ¿Qué está leyendo ahora? El Rojo y el Negro, aventuré, turbada. A mí me gusta más la Cartuja de Parma, me contestó. Y luego, ¿por qué no se va, Molloy? Pensé, me está dando permiso para irme. Pensé, a este hombre le pasó algo parecido, pero no le dieron permiso. Pensé, quiero explicarle por qué me gusta más el Rojo y el Negro que la Cartuja de Parma. Pero solo atiné a darle las gracias y a salir del despacho. En el camino de vuelta a casa me invadió el miedo. ¿Qué iban a decir mis padres? Ante mi sorpresa no se inmutaron y aceptaron el consejo del jefe de trabajos prácticos, a quien agradezco mentalmente hasta el día de hoy. Se llamaba Héctor Pozzi. A la semana quedó claro que estudiaría literatura y no miré nunca para atrás. De vez en cuando miro la cicatriz que me dejó en la mano derecha la gota de bromo. Es casi un trofeo de guerra. En París, y a través de Gilles, descubrí el acto gratuito. Lo viví como desafío. Para probarme digna del memorable Lafcadio, tenía que ser capaz de realizar un acto transgresivo, espontáneamente, despojándolo de todo valor moral y obedeciendo a un impulso cualquiera. Sabía que no estaba a la altura del personaje de Gilles, por ejemplo. Sabía que no sería capaz de empujar a nadie al vacío desde un tren, porque sí. Mi acto sería más modesto, pero transgresivo al fin. La ocasión se me dio una tarde en una librería del barrio latino. De pie junto a una mesa hojeaba distintos volúmenes cuando, medio distraída, estreché la mano, agarré un libro y con toda naturalidad lo deslicé debajo del abrigo, suficientemente grueso para que el bulto no se notara. Luego salí muy tranquila, con una mano apoyada firmemente sobre el pecho, como quien de pronto no se siente muy bien. Incluso saludé al librero con una sonrisa discreta.
Una vez afuera me permití el lujo de detenerme y con toda naturalidad mirar de nuevo los libros de la vidriera. Fue entonces cuando ocurrió el percance. El producto de mi hurto se deslizó suavemente de debajo de mi abrigo y fue a parar a mis pies. No sé si me vio el librero, no sé si me vio nadie. Tampoco recuerdo demasiado bien qué hice a continuación. En una versión de mi recuerdo vuelvo a entrar en la librería, disimuladamente coloco el libro en el lugar que había ocupado en la mesa, elijo otro para disimular, lo compro aunque no me interesa y salgo con la conciencia limpia. En otra versión, tranquilamente recojo el libro caído y me voy para mi casa, también con la conciencia limpia. En todo caso sé que no era un acto gratuito. Era un libro que sí me interesaba, que sí quería leer, no era un libro cualquiera, pero a esta altura sí lo es, porque no recuerdo de qué libro se trata. Realmente un placer escucharlas a las dos. Digamos que para entrar en el tema de lo que ustedes propusieron, ¿no? de la propuesta de ustedes para esta lectura, que es entre géneros. Bueno, las dos eligieron de alguna manera relacionarse con textos, ¿no? Con textos literarios. Tamara, a partir de ese poema increíble, ¿no? Casi como un trofeo, no sé cómo llamarlo, es como genera como un ensayo de crítica literaria, casi, ¿no? Pero obviamente no lo que se espera de un ensayo de crítica literaria por todos los elementos autobiográficos que aparecen y los riesgos que esto implica también, ¿no? El riesgo del autobiográfico, que me parece también con su gota de humor, ¿no? Porque creo que es algo que las caracteriza a las dos. Silvia, a partir de esos recuerdos o de la relación que se establecen con los libros, también va generando como la línea de una vida que va transcurriendo a partir de las lecturas, con cierto sarcasmo por el yo y al mismo tiempo con cierto sarcasmo pero cariñoso, diría, ¿no? Un sarcasmo cariñoso de ver de esta representación del yo. Y entonces, y lo cual creo que abre como panoramas de escritura para todos los que estamos acá, nos abre la cabeza para escribir de otras formas también. Entonces, bueno, me gustaría como que reflexionaran un poco sobre ese proceso que van viviendo a medida que van escribiendo, porque siempre veo que es una escritura riesgosa, esa sería la palabra en el caso de Tamara. En el caso de Silvia, no sé, veo como ese... hay como una calidez de la voz, que es la voz por la que se emite. Además, la voz de Silvia me parece muy particular, la voz escuchándola. Siempre me pareció muy particular la manera de leer, y me parece que esa manera de leer está dentro de los textos también, ¿no? Es como, por eso digo sarcasmo cariñoso, ¿no? Y hay como una melodía que tiene que ver con la poesía también, en el tono de la voz. Entonces, bueno, no sé lo que estoy diciendo. Yo no había leído los textos y entonces son reacciones automáticas ahora a lo que acabo de escuchar, y bueno, me gustaría que dijeran algo
estos textos que han escrito. Yo estoy esperando que Silvia escriba poemas, ya, porque ya no puede ser esto. Ella me provocó de algún modo, leyéndola, a empezar a escribir tímidamente este tipo de cosas, medio fragmentarias y bueno, así que estoy esperando. Pero ya tiene un texto En fin. casi muy poético, en varias imaginaciones. Sí, claro, sí. Las listas, todo eso, las listas que tienen un ritmo. No, por supuesto que sí. Bueno, es gracioso que para los que esperaban poemas les dimos prosa, pero bueno, a lo mejor, no sé, si esperaban una prosa, a lo mejor, si esperaban una novela, como me dijo Natalia, tampoco se las dimos. Claro, no sé qué es lo que les dimos, pero algo, lo que sí es seguro es que algo les queremos dar. Creo que eso es lo que por lo menos la caracteriza a Silvia. No sé, de mí no puedo hablar, pero a Silvia la caracteriza, y yo se lo decía hoy porque había leído el libro nuevo de ella, que ella claramente quiere dar algo y lo da. Hay como una afectividad en relación al lector, o sea, está como abriendo o buscando con la mano, ¿no? Como pescar al lector, pero a la vez no es con intrigas narrativas, de hecho no las hay, pero ¿Quisieras comentar algo sobre el proceso de...
no sé, para mí el caso mío fue el hecho de que se me pidió, este es un texto por encargo, ¿verdad? Pero que cuyo formato yo lo podía llevar para donde quería, y de hecho si lo comparo con otros textos de la colección, es bastante distinto de los otros. Sí, totalmente distinto. ¿Cómo? Yo leí eso. ¿Cómo son Sin los nada que otros? ver. No, más eruditos, hay otras cosas, hay una cosa más donde de mostrar, pero no lo digo mal, ni despectivamente. No, buenísimos, algunos buenísimos, pero como que hay otro, más la tendencia por ahí a mostrar lo que se leyó, ¿no? Desde el lado cultural o como sea, o también por ciertas complicidades de grupos, todo lo obvio que podría salir cuando le piden a uno un libro sobre, bueno, cuáles son tus lecturas. Y lo de Silvia es sorprendente porque nada de eso, si uno espera eso, no hay nada de eso. Y eso me parece que es lo maravilloso del texto de Silvia. Y porque además Saca totalmente de esa... Me parece como que se conecta con lo íntimo. Exacto. Eso es lo íntimo de lo que es el proceso de la lectura y cómo el proceso de la lectura se relaciona con lo autobiográfico también, ¿no? Con la propia vida. Eso me resulta fascinante. Para mí lo autobiográfico nunca se da en forma de una narrativa armada y digamos, y total. No podría. Porque a mí lo autobiográfico siempre se me ha dado de a pedacitos, son retazos, son enumeraciones, son plumetícanes, Sí, son listas, y qué mejor oportunidad que la lista de libros, pero donde no hay ninguna coherencia necesariamente, donde pasamos de Pearl Buck a los de cocina, los libros de cocina. Al libro del recetario de la negra, ¿no? Sí.